Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45, segundo tema de la noche. El presidente Alejandro Yamatei, pues volvió a poner el tema del Parlacén en el tapete. Esto lo hizo en una reunión virtual que se tuvo del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y el Parlamento Centroamericano, hablando un poco de la reactivación económica de la región post pandemia, cuando todo esto pase, y ahí dijo que el Parlacén es un organismo obsoleto y anacrónico, dijo el presidente Yamatei. Y pues bueno, él ha dicho que está considerando si Guatemala se sale del Parlamento Centroamericano, que esto sería una decisión que la va a evaluar en el mediano y pequeño plazo, corto plazo. Y pues bueno, recordemos que este tema ya lo había puesto el presidente Yamatei cuando estaba como candidato a la presidencia, el sacar a Guatemala del Parlacén. Pero esto es viable, se puede, es difícil, es sencillo. Bueno, vamos a hablar a esta hora de la noche con Arkel Benítez, analista político, y también con José Raúl Cruz, el director de la Fundación Esquipulas. A los dos, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, un gusto. Gracias Mario por Kistens, atendernos. Arkel. Buenas noches. Iniciaríamos con usted, licenciado Cruz. Estamos ante una institución de la integración centroamericana, la más repudiada por la población centroamericana, la que goza de menos credibilidad. Sin embargo, una de las que originalmente forman parte del sistema de integración centroamericana. ¿Cómo lidiar con esa mala percepción del Parlacén y la posibilidad de una salida de Guatemala que podría poner en riesgo inclusive el sistema completo de integración en la región? Pues gracias, Cristian. Buenas noches a todos los televidentes, a Arkel, Mario. Es un gusto estar aquí en Canal Antigua comentando este tema, que es un tema espinoso, hay que decirlo, ¿verdad? Es un tema complicado. Eh, Creo que el Parlamento Centroamericano definitivamente ha quedado en deuda en relación a los resultados que la gente espera o que la institucionalidad espera. Pero hay que decir que estos resultados no son precisamente culpa del Parlacén en sí mismo, sino más que todo en cómo está constituido y estructurado. Porque el Parlacén fue establecido en un inicio por el Acuerdo de Esquipulas I y se estableció como un órgano de representación política. El mismo después en su tratado constitutivo estableció ciertos parámetros, pero que lo que permitían que hiciera era estudios y recomendaciones para emitir resoluciones como de buena voluntad para aportar a la integración. Entonces no tenía realmente un colmillo o una fuerza para poder generar cambios, además no tenía atribuciones específicas que pudieran permitir que hiciera lo propio, lo que se esperaba de ellos. Entonces, definitivamente el Parlamento Centroamericano el día de hoy es un órgano que ha sufrido mucho desgaste, probablemente con razón, pero que sí es un momento oportuno también para replantearlo, refrescarlo, relanzarlo, y que para ello hay que iniciar un proceso de análisis, porque, vean, un parlamento es un órgano de discusión en todo país. Es el órgano más repudiado. Los congresos son repudiados en todo el mundo, los senados también, porque tienen todas las visiones políticas de un país o de una región, y esas visiones políticas muchas veces están contrapuestas. Entonces, definitivamente no nos gusta que hablen algo que está en una posición contrapuesta a la nuestra. Y el Parlamento Centroamericano es eso, es un parlamento en donde se discute o donde se buscan soluciones, pero no tiene el colmillo, no tiene la estructura, el andamiaje legal para poderlo hacer. Entonces, el Parlamento es un órgano necesario para la integración centroamericana, pero definitivamente hay que dotarlo de algunas atribuciones específicas y de resoluciones vinculantes. Ahora bien, licenciado Arkel Benítez, ¿es fácil salir un Estado miembro del Parlamento Centroamericano? Se lo pregunto porque, digamos, una vez más el presidente trae a colación el tema y vuelve a decir que va a evaluar si saca o no a Guatemala del Parlamento Centroamericano. Pero la pregunta ¿es esto fácil? ¿Es complicado? Hay que denunciar el tratado constitutivo. ¿Es esto viable? ¿Se puede salir Guatemala así de, bueno, me voy ya, adiós, o no?
Gracias, Mario y Cristian. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, igual que con Jorge, compartiendo. Siempre un honor también ser parte del análisis con la Fundación Esquipulas. Miren, el tema es muy sencillo y lo vamos a poner en dos platos. Primero, imagínense ustedes que el presidente Martinelli hizo el gran aspaviento como oferta de campaña en Panamá, cerrar el Parlacén. El presidente Martinelli, y ya vimos los problemas que tuvieron los hijos aquí en el Parlacén. Entonces, hay un tema también demagógico de fondo que hay que tener mucho cuidado en estos temas, ¿verdad? Siento yo que la propuesta del presidente Yamatei, no obstante, es consistente en el tiempo. Él lo dijo en campaña, lo dijo al inicio, lo está diciendo ahora, ya se han reunido, esta sería la segunda vez que se aborda el tema a nivel del sistema de integración. Sí se puede, pero creo yo que es muy complejo hablar de la retirada de Guatemala y hay una razón de peso de carácter constitucional. El artículo 150 de la Constitución Política establece claramente que Guatemala debe velar por la unión política y económica de Centroamérica y que puede ser en forma total o en forma parcial. Eso ya es un tema de interpretación constitucional que en su momento la jurisprudencia va a ir asentando conforme lleguen los vientos estos de querer salirse del Parlacén. Un tema importante desde el punto de vista estrictamente legal y que tiene que ver con el derecho internacional público es la confección del propio tratado constitutivo del Parlacén, que no define el mecanismo de salida de los Estados miembros. Por lo tanto, tenemos que circunscribirnos a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, el artículo 54 y 56 de la Convención, que establece claramente cuál es el mecanismo de retirada que puede tener un país. Entonces eso es un largo proceso, y es un largo proceso porque imagínense que tiene que tener prácticamente el conocimiento y el consenso de todos los estados parte para poder salirse del tratado constitutivo. Es clara la convención y dice que cuando un tratado constitutivo o un tratado específico no establece el mecanismo, hay que hacer todo el mecanismo que establece en la propia convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Pero el candado no está tanto ahí. Ahí está la luz del procedimiento. Y fue lo que en el caso de Panamá, Mario y Cristians, que es importante decirlo, fíjense que la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que tiene funciones de carácter constitucionales, le enmendó la plana en su momento a la Asamblea Legislativa panameña y obviamente a las intenciones de Martinelli, y por lo tanto lo que consideró la Corte Suprema fue que era inconstitucional el procedimiento utilizado por Panamá para salirse en aquel momento del Parlacén y los obliga a reconducir el proceso a la Asamblea para que regresen al Parlacén. Esto es por un tema de candados también que hay en las constituciones de Centroamérica, entonces no va a ser tan sencillo. Aquí vamos a tener que tocar y hablar de temas de reforma constitucional, y al que al final del día se trata de eso, o sea, realmente el espíritu de la Constitución guatemalteca es integracionista. Cualquier corte de constitucionalidad va a velar por el espíritu integracionista, y esto es muy importante que también lo tengamos claro, y que lo tenga claro cualquier presidente. Ahora, licenciado Cruz, ¿cómo conciliar con una población guatemalteca a la figura del Parlamento Centroamericano cuando lo que se ha tenido en los últimos años de noticias de es prácticamente escándalos? Hay que recordar, por ejemplo, esa juramentación acelerada del expresidente saliente de Guatemala que busca una pues, juramentación express al momento de entregar el cargo en Guatemala. Estoy hablando del presidente Morales. Y ahora vemos con lo que ya el licenciado Benítez ha planteado respecto a los hijos del presidente Martinelli. ¿Cómo evitar un desgaste mayor de una instancia como la del Parlamento Centroamericano, que usted bien refiere, que no ha dado los resultados esperados, pero que encima es fuente constante de escándalos políticos? Pues yo no creo que haya que evitarlo, al contrario, hay que escuchar la música de la democracia y hay que escuchar la demanda ciudadana, porque si no está dando los resultados hay que dar las soluciones. Yo creo que el presidente Yamatei no está diciendo que nos salgamos del tratado constitutivo del Parlacén. Él lo que está diciendo es que se tiene que reformular y tiene que servir para algo el Parlacén, y que si no va a servir para nada, efectivamente, hay que salirse del Parlacén. Y creo que las luces las dio en su momento Costa Rica, porque Costa Rica es signatario del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
pero nunca formaron parte del Parlacén. Y las razones que alegaron, voy a dar tres básicas que creo que son muy de fondo. Uno, ellos decían de que no compartían de lo que los presidentes, expresidentes y exvicepresidentes fueran parte del Parlacén porque se iba a prestar a la corrupción. La segunda razón que alegaron es que ellos decían que los gastos los costos de sostener al Parlacén resultaban onerosos al no tener resultados. Y ojo, no estoy diciendo que hay que bajarle el presupuesto, probablemente haya que duplicarlo, pero lo que pasa es que actualmente no está dando los resultados esperados, porque ya dije, el Parlacén cumple con su mandato. Ahora, licenciado Arkel Benítez, si hablamos del espíritu del Parlacén, si hablamos del Tratado Constitutivo, ya usted nos puso en antecedentes que es pues, no es fácil el camino para poder salirse del Parlacén y este espíritu integracionista, pues basta con voltear a ver el vecindario y la verdad que no son muy buenos amigos los presidentes de la región, hay que decirlo. O sea, Nicaragua por su lado, El Salvador por su lado, el señor Juan Orlando por su lado. Había más afinidad quizá entre Jimmy Morales y Juan Orlando que Yamatei y Juan Orlando. Con Bukele y Yamatei, pues la cosa se tornó bastante tensa cuando inició esta pandemia. Y pues Costa Rica siempre ha estado así como que viendo cómo nos peleamos todos acá arriba. ¿Cómo lograr, digamos, un espíritu de integración y poner las bases para que esto funcione en la región y quizá ver un modelo como la Eurocámara, por ejemplo, cuando digamos cada país acá, pues cada quien va por su lado, ¿no? Lo que pasa, Mario, es que aquí hay que remontarnos entonces a la arquitectura definida por la Unión Europea, que primero fue un proceso de integración económica para desembocar en lo político. Aquí se está haciendo al revés. Como aquí en Centroamérica todos queremos ver quién va a ser el presidente y quién va a ser el jefe antes de ver cuáles son las tareas, por eso se hacen las cosas al revés. Entonces, acá los ticos no son el mejor ejemplo, ¿verdad? Tal vez Jorge no lo dirá, pues porque tiene una posición un poco más diplomática y demás, pero lo digo yo, que soy políticamente incorrecto. Siempre los ticos son caprichosos. Fíjense que el Tratado Constitutivo del Parlacén establece claramente que no se admiten reservas, o lo aceptás o no lo aceptás, pero no se admiten reservas de que, no me gusta que el presidente, que el expresidente, eso no lo permite el tratado. Lo que pasa es que la diplomacia complaciente que ha definido por años la Cancillería guatemalteca, que ha sido pésima, y aquí aprovecho para decirlo, o sea, yo dejaría 5 embajadores de los que hay, realmente ha sido demasiado complaciente, creo que nos hemos excedido en complacencias, ¿verdad? En aras de tratar de mantener esa camaradería que realmente nunca ha existido. Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner los puntos sobre las IES, y tú lo decías muy bien, Mario. O sea, realmente a qué nivel de integración hemos llegado. Porque la Constitución Política de Guatemala es bastante clara, es un mandato legal, la unión política. Fíjense que no habla ni siquiera de integración, habla de la unión política, el propio artículo 150 de la Constitución. Es un planteamiento mucho más profundo. Si nosotros vemos cómo es la integración en Europa, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, la distribución también es diferente del número de diputados. No obstante que hay mucha democracia e igualdad de oportunidades, etcétera, pero ahí Alemania manda. O sea, realmente la propia arquitectura y la integración permite que los estados sean competitivos, para que el estado más competitivo siga manteniendo más poder. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí primero como guatemaltecos es entender que somos pésimos cumpliendo los compromisos internacionales. Guatemala ni siquiera mandó nunca un magistrado a la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, no somos el mejor ejemplo de integrar cortes, ¿verdad? Miren cómo estamos, ya estamos a cumplir un año de no tener Corte Suprema, ni siquiera la de aquí podemos integrar. Imagínense mandar un magistrado a la Corte Centroamericana de Justicia. Es una vergüenza. Entonces, yo creo que también pasa el tema, Mario, Cristian y Jorge, por el nivel de compromiso que tiene Guatemala para estos temas. Y muchas veces caemos en el tema bilateral. Un último asunto aquí es que como que nos hemos decepcionado tanto de ese proceso de tortuga que tiene el sistema de integración centroamericana, que hemos aceptado otro tipo de cosas como el proyecto Mesoamérica, o hemos adoptado, ¿verdad?, el Triángulo Norte, cuando el Triángulo Norte es un insulto realmente al sistema de integración centroamericana. Hemos ido aceptando ese tipo de cosas.
Entonces yo creo que ahí la Cancillería guatemalteca debe hacer una reflexión profunda, ¿verdad? El presidente y la vicepresidenta. Es más, el vicepresidente tiene funciones de coadyuvante en la dirección de la política exterior del Estado de Guatemala respecto al presidente y respecto a la Cancillería. Esa sería una buena tarea para ponerle al presidente, al vicepresidente, que anda peleando. Entonces yo creo que estos temas hay que entenderlos realmente con la responsabilidad que requiere el nivel de compromiso internacional. El derecho internacional público no es una disciplina jurídica de adorno, realmente es un nivel de compromiso de los estados por avanzar, por armonizar, por generar integración, por generar regionalismo y por estar al final de cuentas y al final del día, en la jugada, por así decirlo, para ser parte de los beneficios que trae también el multilateralismo, que también es importante. Entonces, si nosotros nos quedamos jugando en el ámbito bilateral, siendo un país que tiene 3 fronteras y una zona de adyacencia y una ubicación privilegiada desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, yo creo que estamos realmente demeritando esa misma posición geográfica que tenemos los guatemaltecos. Licenciado Cruz, a partir de las intervenciones de ustedes como expertos, podemos decir que hay un gran nivel de demagogia y oportunismo del presidente Yamatei al plantear este tema, recordando que los acuerdos internacionales de la región llevaron a la distribución de las organizaciones y las instancias de la integración en sedes específicas. En el Tratado Constitutivo del Parlacén, por ejemplo, en el artículo 7 se establece que la sede del Parlacén es Guatemala, aunque puede sesionar en otros países, pero así como a Guatemala se le da la sede del Parlacén, a El Salvador la sede de la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana, a Nicaragua la sede de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo quedaría entonces un proceso en donde el país cede? Según el Tratado Constitutivo, inicia todo un proceso de denuncia de un tratado que tampoco tiene contemplado el procedimiento, como ya bien lo planteaba el licenciado Benítez. Bueno, yo creo que sí, definitivamente el tema del Parlacén ha sido utilizado en numerosas ocasiones como una cortina de humo. Eso es evidente. Lo que sí es cierto es que creo que la argumentación de la necesidad de reformular el Parlacén, repito, es pertinente. Y el Parlacén definitivamente tiene que reformularse para que sirva para lo que fue hecho. Es decir, si nosotros siendo guatemaltecos, teniendo una constitución de vocación centroamericanista, bueno, Arkel sabrá que cualquier centroamericano que manifieste querer ser guatemalteco lo es, obviamente llenando el trámite respectivo, pero la constitución lo reconoce como tales. Somos centroamericanismo, entonces sería completamente ilógico no seguir creyendo en el sistema de integración centroamericana, porque nosotros creemos en este proceso. Pero definitivamente el Parlacén hay que repensarlo, hay que poner las barbas en remojo y dotarlo de las atribuciones específicas. Y pongo un ejemplo, Arkel decía que tenemos una posición geopolítica envidiable, pero es que eso a veces no se termina de comprender en dónde estamos. Estamos a la par de los 3 mercados más grandes del mundo. Vivimos en el paraíso, el Caribe es el paraíso del mundo, literalmente. Tenemos una cultura enorme, somos una región megadiversa en el tema medioambiental. Entonces tenemos muchas potencialidades que ni siquiera hemos empezado a explorar. Actualmente el presidente Alvarado y el presidente Bukele firmaron un acuerdo para que haya ferry entre los 2 países. ¿Cuándo habíamos pensado en un ferry? Y a ver, el Parlamento Centroamericano pudiera armonizar legislaciones, por ejemplo, de una carretera a nivel centroamericano que tuviera una administración compartida. Ahí hay una atribución específica. Entonces, definitivamente el Parlacén hay que reformularlo y replantearlo. Y puede ser que sí haya sido utilizado esto como una cortina de humo, pero hay que reconocer que es algo que se debe de hacer. Y si alguien tiene la voluntad política de ir adelante para reformularlo y darle las atribuciones, es decir, no estoy diciendo debilitarlo, no estoy diciendo desaparecerlo, hay que fortalecerlo para que cumpla su fin. Y bueno, Sí, ya... yo coincido con Jorge, Cristian y Mario muy rápidamente. Si el presidente Yamatei dice que se sale y que lo cierra, yo pensaría que es demagogo. Pero si él dice que lo reformula, que es lo que él ha estado diciendo, que lo quiere reformar, yo creo que hay que apostarle a ese proceso. Yo coincido con Jorge. Imagínense las grandes necesidades. El promedio de velocidad del tránsito de mercancías en Centroamérica es de 10 kilómetros por hora. Y aparte chocan con el libramiento de Chimaltenango, donde hay una laguna para pasar. La compra
Centroamericana de Medicamentos, que es una propuesta muy interesante también que el presidente Vinicio Cerezo ha llevado al SICA. Hay muchísimas cosas que se pudieran armonizar. La propia pandemia vino a ponernos de manifiesto la necesidad de estar integrados para poder afrontar un mal común tan grave y tan inédito, y ahí el Parlacén se hubiera podido lucir dictando recomendaciones, pero ya vinculantes, que es lo que hace falta, de lo que decía Jorge. No hemos pasado de la reflexión, de la recomendación, del análisis. Tenemos que pasar a ser vinculantes, y es la esencia que le falta realmente y es que al tratarlo del Parlacén. Arkel, la idea y eso uno lo puede hablar con los salvadoreños, con cualquier ciudadano de este istmo. O sea, la idea que hay es que el Parlamento Centroamericano sirve para que los expresidentes adquieran inmunidad y no los molesten en el periodo siguiente al cual han dejado el cargo. O sea, ¿cómo cambiar eso? O sea, es complicado, ¿no? Es difícil. Yo creo que, miren, en todos los procesos de progreso en el mundo ha habido una generación sacrificada, ¿verdad? Aquí habría que ver si la clase política actual quiere ser esa generación sacrificada, y les vamos a hacer estatuas, les podemos poner monumentos, que se sacrifiquen y que dejen que realmente los técnicos, expertos en gobernanza, expertos en política, expertos en integración, en geopolítica, en desarrollo, en infraestructura, en lo que necesita la región, como bien lo ha dicho Jorge, vivimos dentro de un paraíso realmente para poder acceder al desarrollo. Si nosotros juntamos los estados sureños de México, y tendríamos la gran oportunidad de tener un presidente mexicano sureño, ¿verdad?, del sur de México, y lo juntamos con Centroamérica y todavía con Colombia, tendríamos prácticamente el mismo tamaño que Francia y España juntos. Para que nos hagamos una idea, sin el Caribe, que no tiene esa región de Europa, y nosotros lo tenemos a 2 horas. Entonces realmente estamos hablando de que hemos desaprovechado esas oportunidades para poder hacer cosas grandes, y es entendible el hartazgo y el enojo de la población centroamericana al ver que más empobrecidos quedan los gobiernos y los gobernantes pasan a tener una vida de lujo en Guatemala, que no deja de verse como un país potencia centroamericana, donde vienen a disfrutar de la antigua y de muchas cosas. Licenciado Cruz, perdón la interrupción, pero nos acercamos al cierre de la entrevista y también hay que ser justos respecto de que no todo el problema es la institucionalidad de la integración centroamericana, en este caso el Parlacén, sino también de los diputados por los cuales votamos o las propuestas políticas que toleramos para llegar al Parlamento Centroamericano. Vemos cómo nos representan hijos, papás y familiares cercanos de políticos, inclusive políticos cuestionados en nuestros países, que van a ocupar esas curules y que realmente no tienen ni la más mínima idea de qué es la integración centroamericana. También los electores tenemos la culpa respecto de la pérdida de la capacidad y credibilidad de esta institución, licenciado Cruz. Lo que pasa es que en toda la discusión dimos la solución. Si el Parlamento Centroamericano tuviese atribuciones específicas y sus resoluciones fueran vinculantes, no cualquier persona se postularía para el Parlacén. Se lo pelearían los puestos, ¿verdad? No, imagínense ustedes, atribuciones supranacionales para temas específicos, ¿quién no quisiera participar ahí? Entonces, definitivamente lo que pasa es que hay que llevar el interés para que realmente tenga el colmillo que necesita el Parlacén. Y voy a decir algo, es un poco más allá, pero la anomalía histórica de Centroamérica, porque Arkel hablaba de esta visión de Colombia a México, y es esa patria grande que habló Bolívar, ¿verdad? Y él también decía que era una fatalidad que tarde o temprano íbamos a hacerlo. La anomalía histórica ha sido nuestra independencia. Nos independizamos y nos resquebrajamos todos. Nos anexamos a México y eso fue un desastre, y después nos fuimos resquebrajando, perdimos parte de los territorios, pero antes en la colonia éramos una sola unidad política, y antes de la conquista éramos una unidad política. Entonces, es decir, la vocación centroamericana es una necesidad que cada vez se va a sentir más y que vamos a tener que hacer la realidad. Hay otro tema que no se mencionó, pero nosotros somos el segundo socio comercial más grande después de Estados Unidos. O sea, bueno, tiene sentido que nosotros tengamos esa interrelación y facilidad de comercio y tránsito de personas, porque así van a poder crecer nuestras economías y definitivamente va a traer bienestar. Y en el tema de infraestructura, si nosotros invertimos, imagínense ustedes, puertos, trenes,
carreteras. Estamos hablando de una inversión de más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares. Una generación entera pudiera salir de la pobreza con esa inversión y definitivamente habrían inversionistas interesados en un proyecto como ese. Bueno, muchas gracias a los dos, al licenciado José Raúl y también a Arkel por haber estado con nosotros. Gracias, feliz noche. Gracias. Bueno, Cristian, es un tema que siempre, cada 4 años, provoca bastante malestar en la población y que el Parlamento Centroamericano siempre es noticia a nivel regional por escándalos. El último, los hijos del expresidente Martinelli. Y es que la sociedad guatemalteca, o para generalizar un poco, la sociedad centroamericana quema la casa por quemar las cucarachas. Y ese es un mal que de nuestras culturas. No todo en la institucionalidad de la integración centroamericana es malo. Hay que saber diferenciar entre la casa y las cucarachas. Así. Bueno, gracias, Cristian. Tengan ustedes muy buena noche.